Bien, ahí voy a dar lo que se llama el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow-Newton. La idea es ahora ver la conexión que hay entre las integrales definidas y las indefinidas, que no queda claro para qué uno busca primitivas. Entonces supongamos que tengo una función f de x, supongamos que es continua en un intervalo AB. Y voy a considerar lo siguiente, la función a de x, que la defino como la integral entre a y x de f de tau de tau. Acá he usado una variable tau independiente para no confundirla con la x, ¿sí? La x ahora es la variable, estoy integrando entre a y x. En esencia, esto es el área entre el punto A y el punto X, de abajo de la curva, ¿no? El área abajo de la curva. Como digamos la variable de integración es inmaterial, digamos pongo tau para no confundirla con la x. Acá lo que puedo pensar, digamos que la función es continua en un AB cerrado y el x está entre a y b, o eventualmente que la función es continua en un intervalo más grande que contiene a la b. De eso da lo mismo. De lo que voy a decir es cierto para lo que sigue. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre esta función área, que es función de x? Fíjense, cuando pongo el x igual a, sería la integral entre a, y el área es 0 en ese momento. ¿Okay? Y si pongo x igual a b, sería el área directamente en todo el intervalo. Pero si lo pienso como una función variable del punto x, y el x se va moviendo acá, la pregunta es qué relación tiene con f de x. Y eso lo da, la relación lo da lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que es lo siguiente. Supongamos que la función es continua, en AB cerrado. Entonces, si yo tomo esa función y la derivo, entonces eso me vuelve a dar f en x. O sea, si la derivo en el punto x, me da f en x. O sea, dicho de otro modo, esta función a, ¿sí?, es una primitiva de la f. Esto da la relación, digamos, de que efectivamente la integral esta, cuando la derivo me vuelve a dar la f, y por lo tanto es como derivar e integrar son procesos inversos, por decirlo así. O sea, la integrar, ¿sí?, es antiderivar. Bueno, entonces eso tiene, digamos, relación, por eso es que uno busca primitivas, porque en el fondo la función a de x es una primitiva de la f. Y fíjense que esto da, también contesta la pregunta es, si yo tengo una función cualquiera continua, ¿existe la primitiva? Bueno, el teorema fundamental de cálculo les está diciendo que sí, que siempre tiene una primitiva, ya sea en un intervalo AB cerrado o si lo piensan que la función en realidad es continua en un intervalo un poco más grande, en un intervalo abierto también, ¿sí? Entonces voy a hacer la demostración del teorema y después voy a hacer la regla de Barrow-Newton. La demostración del teorema es la siguiente. Tomo el cociente incremental de la función esta a de x que recién definí, y cociente incremental escrito como integral sería la integral entre a y x más delta x, porque esa sería la función a evaluada en x más delta x, sería cambiarle, en vez de ponerle x x más delta x acá, menos la integral entre a y x, porque esa es la de x por definición, dividido delta x. Bien, ahora uso la propiedad de que los intervalos, fíjense que integrar entre a y x más delta x, ahí hice un dibujito, entre a y x más delta x, ¿sí?, es digamos, la parte verde, rayada, y le estoy restando la integral entre a y x, la integral entre a y x. O sea que la diferencia sería integrar sobre este pedacito, porque recuerden que integrar sobre este pedacito más este pedacito me daría la integral total. O sea que esto sería la integral entre x y x más delta x. Esto es una igualdad siempre, dividido delta x. ¿Okay? Eso por propiedad de integrales. Ahora,
Ahora voy a usar el teorema de valor intermedio para integrales, que me dice que la integral en ese intervalo es el intervalo, o sea, la longitud del intervalo. Fíjense que la longitud del intervalo es delta x por la función f en un punto intermedio, f en xi. El xi está entre x y x más delta x, como marco ahí. En total todo es una igualdad, tacho las delta x, me queda f en xi, donde xi era el punto S. O sea, el cociente incremental de la función esa que yo quiero saber, ni siquiera sé si es continua, pero el cociente incremental lo que sé es que me da la función f en xi en un punto que está entre x y delta x. Bueno, ¿qué pasa si ahora hago el delta x tender a 0 de esto, para saber si tiene derivada? Esto sería la derivada de a respecto de x en el punto x si es que existe. Pero resulta que si el delta x tiende a 0, ¿sí? Fíjense, si el delta x tiende a 0, lo que pasa con el xi es que tiende al punto x. Y eso, digamos, si el xi tiende al punto de x, f en xi tiende a punto f de x porque la función estoy suponiendo que es continua. Conclusión, el límite este existe, efectivamente, y es f de x. Y eso es lo que quería probar, que la derivada de a respecto de x en el punto x es f de x. Ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Así que la demostración, ¿sí? Lo que usa básicamente es que puedo partir la integral, en un segmento la puedo partir en los pedazos que corresponden y después uso el teorema de valor intermedio. Ahora, lo importante es que el teorema fundamental del cálculo conecta, repito, la primitiva de la función f a la integral de área. Y la observación, digamos, que hay ahí abajo es la que dije antes, que toda función continua en un intervalo abierto, en todo caso, tiene primitiva. ¿Okay? Bien. Entonces, esa es la razón por la cual uno buscó primitivas, básicamente, y ahora voy a dar lo que se llama la regla de Barrow-Newton. ¿Sí? La regla de Barrow-Newton permite calcular efectivamente áreas de la siguiente manera. Supongamos que tienen una función f de x que en una b continua, como antes, y supongamos que tienen una primitiva cualquiera de la función f chica. F grande es la primitiva de f chica. Entonces, la integral en a b de la función f de x es simplemente la f grande en b menos la f grande en a. Esto se nota, en general, esto se escribe más compactamente de esta manera. La f de x entre los extremos b y a. ¿Sí? El b siempre corresponde al primero, menos el a corresponde al último con una diferencia. ¿Sí? Esto es una notación. Y esto sería la regla de Barrow-Newton. ¿Sí? Y acá está claro por qué uno busca primitiva, porque si quiere calcular esta integral, lo que necesita es una primitiva. Entonces uno tiene las integrales indefinidas, o sea, las primitivas de la f chica, que es la f grande, y hace la cuenta. Ahora voy a hacer ejemplos, pero primero voy a mostrar esto. Entonces supónganse, ya sabemos que si tomo la integral entre a y x de la función f de tau, por el teorema anterior, esto era la función área, y a de x es una primitiva de la función f. ¿Sí? Entonces supónganse que tienen otra primitiva, esta es la primitiva que me dan, cualquiera. Entonces lo que sabemos es que la relación entre una primitiva y la otra, por un teorema fundamental del cálculo también, pero en otro video, la diferencia entre primitivas es que f de x es la a de x más una constante. O sea, la diferencia entre primitivas es una constante. Ahora, fíjense también, como dije antes, que la integral a grande de a, o sea, si pongo acá el x igual a, esta sería la integral entre a, y eso es 0, porque la integral en un punto, lo habíamos visto, era 0, así que la función a en a chiquita es 0. Bueno, entonces, si acá yo en esta identidad pongo b, ¿sí? Que es lo que quiero calcular, ¿no? Pongo b, es el a de b, es la integral entre a y b de la f. Eso es lo que yo quiero calcular.
Ahora, puedo sin problema agregarle 0, porque la A de A chiquita es 0. O sea, puedo hacer A de B menos algo que vale 0, no pasa nada. Y esto lo voy a escribir de la siguiente manera: A de B más constante menos A de A más constante. Acá también no agregué nada, porque estos dos son los que tengo acá, y la constante está con más acá y con menos acá, así que se va. Así que esto es exactamente esto. Pero ahora uso la identidad esta, que simplemente es, si lo pongo f en b, es a grande de b más constante, o sea, esto es f en b, y esto es f en a. Conclusión: f en b menos f en a es la integral en ab de la f chiquita. O sea, es esa notación. Es muy útil para calcular y es la que uno usa constantemente. ¿Ok? Es la regla de Barrow-Newton. Repito, para eso uno busca primitivas. Voy a dar ejemplos. ¿Sí? Ejemplos. Primer ejemplo. ¿Sí? El primer ejemplo tiene que ver con lo que ya hicimos. Esta integral la hice, ¿se acuerdan? Entre 0 y 1 tomé x cuadrado, la integré. Pero fíjense que ahora lo único que tendré que hacer es buscar una primitiva de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, y la calculo entre 0 y 1. Esto es poner 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, esto me da un tercio. Efectivamente me da lo mismo que antes había calculado con mucho más esfuerzo. Y fíjense que si uno quisiera hacer esta integral, pero a pulmón, sería mucho más complicada que esta. Pero con el método de Barrow-Newton simplemente busco una primitiva que es x a la 101 sobre 101 y la evalúo entre 0 y 1. Y en 1 vale 1 sobre 101 y en 0 vale 0, así que este es el área. Ambas tienen esta forma, estas tienen esta forma, y estoy calculando el área bajo la curva entre 0 y 1. ¿Sí? Lo pongo como ejemplo para que vean. Esto sería bastante complicado hacerlo así a mano. Así es mucho más fácil. Otra que sería complicada de hacer, por ejemplo, agarro la función seno de x igual a y y la integro entre 0 y pi. Sería el área bajo la curva, no sé cuánta área tiene, pero la integral de esto sería, solo tengo que conseguirme una primitiva del seno, la primitiva del seno es menos coseno, y entre 0 y pi. Cuando lo calculo en pi sería menos coseno de pi menos coseno de 0. Ojo con los signos ahí. Acá hago la cuenta, coseno de pi es menos 1, o sea que me da menos 1, da 1, menos más, me da más, coseno de 0 es 1, o sea 1 más 1, 2. Esto tiene área 2. ¿Sí? Fíjense que casi sin esfuerzo lo puedo calcular. Y el último ejemplo es parecido a este, pero voy a calcular lo mismo, pero entre 0 y 2pi. Ahí está, si calculo la misma cuenta, pero en vez de entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, la primitiva es la misma, la calculo entre 0 y 2pi, si hacen la cuenta les da 0. Y ahí está, y es un ejemplo para mostrar que el área es con signo, porque estoy calculando todo el área entre 0 y 2pi, pero este área está calculada como positiva y este área como negativa. En total, las dos se cancelan y me dan 0, por eso la integral da 0. ¿Sí? O sea que el área es efectivamente con signo.